Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo webinar de True Value. Vamos a analizar hoy el cuarto trimestre del año. Ya sabéis que solemos esperar un poquito más para que todas las compañías hayan presentado resultados, estemos un poco más al día de todo lo que está sucediendo y tengáis de esa forma pues, la información más actualizada, ¿de acuerdo? Creo que va a ser particularmente interesante. Vamos a ver, porque tenemos información ya de primera mano de las compañías, de qué perspectiva han dado para el resto del año, un poco la actualidad económica, todo lo que está pasando, cómo puede afectar o beneficiar también a los fondos, cuáles son las perspectivas para este año. Y luego al final ya sabéis que habrá preguntas, ¿de acuerdo? Acerca pues, del funcionamiento del fondo, cartera, lo que queráis saber. Intentaremos explicar dentro de lo que podamos pues lo mejor posible, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comenzar, ya sabéis que todo lo que damos aquí pues, no son recomendaciones de compra o de venta de ninguna acción en particular. Obviamente vamos a hablar de acciones porque es lo que hace el fondo, ¿de acuerdo? Para que entendáis dónde habéis invertido el dinero y qué es la política de inversión que seguimos y que podéis aprender un poco más. Tenéis que saber también que invertir en fondos o en acciones tiene riesgo y sobre todo que las opiniones que tengamos aquí de las compañías pues son nuestras, subjetivas y no tienen por qué cumplirse. El futuro es incierto y pues no sabemos lo que sucederá al 100% con ellas. Esperamos que vayan bien, obviamente, pero tenéis que recordar eso. Y al final que rentabilidad pasada pues no garantiza rentabilidad futura. Estoy seguro que ya conocéis la mayoría de vosotros True Value, no hace falta hacer mucha introducción. Invertimos normalmente en pequeñas, medianas compañías con buenos balances, buenos equipos directivos, ventaja competitiva y que tengan una expectativa de crecimiento superior a la media. Y eso es especialmente válido en fondos nuevos, pues como True Value Compounders, ¿de acuerdo? ¿Sabéis los principales proyectos? Que True Value es el fondo original con más antigüedad. Y luego están las dos spin-offs centradas en los dos principales componentes que nos gustaban más, que son las small caps, situaciones especiales y True Value Compounders de empresas más con un perfil de crecimiento superior a la media, digamos de un 15% en adelante. Para contratar, ya sabéis que está Renta 4, MyInvestor, Inversis, Tresis y Latinoamérica. En el mail de oficinadigital @renta4.es pues podéis abrir cuenta o si sois no residentes en España, etcétera. Todo lo que sean inversores internacionales, por lo general, ¿vale? También a veces nos soléis preguntar y demás, si tenéis alguna duda acerca de los fondos y demás, tenemos otro email de contacto que es info@truevalue.es, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, incluso alguna vez nos habéis preguntado, oye, ¿cómo estar al día de las publicaciones que hagamos, de estos webinars y demás? En la propia web de True Value hay una lista donde os podéis suscribir, está según entras, ¿vale? Y ahí os van notificando por email, ¿de acuerdo? Los resultados de True Value, pues obviamente el 2022 fue un año complicado, igual que fue el año 2018, ¿vale? Aquí en este año 2022, de pico a valle, prácticamente las small caps, desde quizás finales del 21 a final del 22, llegaron a corregir casi un 30%, entonces es una caída más o menos similar. Si lo miramos contra un poco el índice que seguimos más, que es el Russell 2000 y es el más famoso a nivel mundial. O si fuera el MSCI World de Small Caps, pues es más o menos similar el resultado, ¿de acuerdo? Oficialmente en el folleto no tenemos índice de benchmark, de comparativa, ¿de acuerdo? Pero pensamos que son dos índices razonables, dada la política de inversión de los fondos. Obviamente, en True Capital sí que podríamos usar pues, un MSCI World, una cosa así, ¿de acuerdo? Si queréis tener un poco de referencia con la política de inversión que tiene ahora, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos objetivos de rentabilidad de doble dígito anual. Esto se ha logrado en 7 de 9 años que está el fondo. Veremos ahora en 2023. 115, 120 millones bajo gestión, más del 10.000 partícipes y rentabilidades netas acumuladas del 100% desde el inicio del fondo, ¿de acuerdo? True Value Small Caps, obviamente 2020 y 2021 fueron años excepcionalmente buenos, o sea, es lo que comentábamos muchas veces, no se pueden esperar rentabilidades medias del 40, del 50%, y aún así la rentabilidad acumulada desde el inicio del fondo pues es de un 60%, que pues unos 3 años consideramos que es bastante satisfactoria, y las valoraciones a las cuales están las acciones de los fondos, ahora hablaremos un poco más, pues pensamos que son muy atractivas, ¿de acuerdo?
Después, True Value Compounders, en 2021 tampoco es tan representativo porque operamos durante 2 meses, ¿de acuerdo? 2022 ha sido el grueso. Obviamente, estando enfocados en small caps y acciones de crecimiento, pues ha sido lo que menos o donde más flujos de salida de capital ha habido en 2022 y eso es lo que explica parte de la rentabilidad del fondo, ¿de acuerdo? Tampoco lo queramos ver como una justificación y demás. O sea, nosotros esto lo vemos a 5 años, pues, y el fondo ha empezado a operar oficialmente en 2022. En 2027, pues podremos sacar conclusiones y es lo que les recomendamos a los partícipes siempre, antes de invertir en True Value o en cualquiera de los fondos, pues que lo vea esto a largo plazo y demás. O sea, que no son fondos para hacer trading, ni estamos buscando la siguiente moda para que todos los años y demás, ¿vale? Sino que es una inversión pues, con sentido común, a largo plazo y demás, ¿vale? Y luego tendríamos True Capital, que es el fondo de grandes compañías, con empresas mucho más tranquilas, de mucha más ventaja competitiva, con menos crecimiento y, bueno, pues al final, para un perfil de inversor quizás algo más conservador, pero que sigue queriendo tener renta variable, ¿de acuerdo? Desde el inicio del proyecto acumula un 15% de rentabilidad, un poco en línea con lo que esperábamos, de entre el 5 al 10% de rentabilidad media y obviamente con una volatilidad pues inferior a los otros fondos de True Value, ¿de acuerdo? Es curioso como este fondo, por ejemplo, en 2022 bajó menos que los otros fondos y es un poco lo que estamos viviendo en el mercado ahora mismo y bueno, sigue continuando el tema de la indexación, de la inversión en grandes compañías y demás, pues es una temática bastante importante en el mercado y eso lo que favorece es las grandes compañías y se ve pues, reflejado en este fondo, porque siendo honestos, las compañías que están en este fondo tienen unas valoraciones mucho más altas que las de small caps, con menos crecimiento. Sí que se puede argumentar que son negocios, pues, a lo mejor de mayor ventaja competitiva, pero históricamente la otra combinación de buen negocio, aunque no tan bueno como el de grandes compañías, unido a un crecimiento superior a la media con unas valoraciones muy atractivas, da mejor resultado. Lo que pasa es que a corto plazo pues, se pueden dar estos factores, ¿de acuerdo? Muy importante que ha sucedido en los mercados. Estoy seguro que ya tampoco vamos a repetir mucho, seguro que habéis seguido las noticias acerca de todo lo que está pasando con la crisis bancaria, Credit Suisse, First Republic y todo esto, ¿vale? Pensamos que eso es un show paralelo que hay y que no hay que distraerse. El tema principal sigue siendo la inflación y cómo evolucionan los tipos, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido una serie de entidades que han hecho ciertas operaciones, han construido el balance de ciertos bancos para aprovechar el corto plazo en vez de enfocarse en el largo plazo y en cuanto se ha tensionado el mercado, pues han tenido problemas de liquidez. Pero es muy diferente la situación a lo que se vivió en la crisis financiera del año 2008. Y una de las principales diferencias respecto al año 2008 es que tanto los reguladores como los gobiernos han aprendido que cuando hay estos conatos de incendio en el sistema financiero, porque está muy interconectado, pues tienen que actuar y tienen que actuar de una forma rápida. No se puede dejar caer a un Lehman Brothers y que eso provoque una cascada de eventos, una reacción en cadena. Entonces, ahora la principal diferencia es esa, que se actúa, aunque tenga ese coste político, ¿vale? O ante la opinión pública, es la mejor solución ante esos problemas. Y, obviamente, repensar acerca del futuro qué clase de regulación queremos hacer para los bancos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso pensamos que no irá demasiado. Y esta nota de prensa que os pongo aquí es de la Reserva Federal, de cómo van a volver a inyectar un montón de dinero en el sistema y eso pues normalmente suele ser positivo para la renta variable a corto y medio plazo, aunque nosotros tampoco estamos enfocados en esto, sino en lo que van a ganar las compañías, pues yo que sé, en 3 años, de cara a 2025, 26, tratar de no equivocarnos, que estén siguiendo el plan de negocio que habíamos proyectado para esas inversiones, que pues siga todo de acorde al plan que estimábamos, que la valoración sea atractiva, ver qué empresas podemos vender para aprovechar oportunidades. Entonces ahora veremos en detalle cuáles son esos movimientos. Pero bueno, al final, pues todo este tipo de cosas son positivas. No sabemos qué harán los tipos en los próximos 3 o 6 meses. Debería ralentizarse un poco la subida. Y
La realidad es que si no se suben los tipos de interés por encima de dónde está la inflación, es raro que se controle. Ahora la inflación en Estados Unidos debería moderarse los siguientes meses hasta el 4%. Los tipos están ya al 5%, con lo cual empezaría a haber un efecto real. Si no se controla la inflación y los bancos no suben demasiado los tipos porque les dan miedo todas estas crisis bancarias y demás, entraríamos en lo que hemos explicado algunas veces de entornos de rendimientos reales negativos. Eso significa que la inflación es mayor que la tasa de tipo de interés que ofrecen los bancos centrales, lo cual siempre ha sido extremadamente alcista para las acciones o la renta variable. Si, por el contrario, suben tipos de forma decidida para calmar la inflación, puede que se dé una recesión, que nunca parece llegar, ¿vale? Es un poco lo que hemos vivido los últimos meses, ahora veremos algunos datos interesantes, pero bueno, es el entorno que estamos, que parece no llegar a la tan temida recesión, y si al final sucede eso, pues podría ser lógico vivir algo de volatilidad o caídas adicionales, ¿vale? Este gráfico es muy interesante, es de Bank of America y muestra la valoración actual a la que está el Russell 2000, el mayor índice del mundo, pues de empresas medianas, pequeñas, que abarca empresas más o menos de 800, 1.000 millones a 5.000 millones, que es el grueso de nosotros donde también nos movemos con True Value, y muestra cómo a partir de valoraciones de PER 12, el rendimiento mínimo que se han tenido en los siguientes 10 años ha sido del 10% anual. ¿Vale? Entonces, no sabemos lo que va a ser el futuro y aquí aplica esto de rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura, pero si trazáramos una línea vertical, siempre que hemos estado a valoraciones de PER 12, el futuro tiende a ser bueno. Vemos aquí que si ya nos vamos a valoraciones por encima de 13, 14, pues bueno, ha habido periodos en los que el rendimiento sí que ha sido bastante pobre. Positivo, pero bueno, más pobre, 4 o 5%, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que en la estrategia más longeva, que es True Value Original, cuando nosotros iniciamos el fondo, además cubrimos divisa y tal, podemos comparar manzanas con manzanas, el índice Russell 2000 estaba en 1.200 puntos, ¿vale? Ahora está en 1.700. Es una subida pues del 40-45%. True Value estaba en 10 euros y ha pasado a 20 euros, con lo cual un índice ha obtenido el 50% de revalorización y True Value ha obtenido realmente el doble, neto de comisiones, de gastos y demás, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que a lo mejor habría que añadir aquí algo de rendimiento por dividendo, que es a lo mejor un 1% al año en el ETF y demás, pero el ETF tendría costes, ¿de acuerdo? Entonces pensamos que si hay años buenos para small caps, pues debería reflejarse en los fondos, ¿de acuerdo? Y si tenemos años complicados, porque realmente la rentabilidad media de los últimos 9 años, si la calculamos en el Russell 2000 anualizado, es un 4%, para que nos hagamos una idea, o a lo mejor un 5 añadiéndole el dividendo y demás, o sea que no ha sido un entorno tampoco muy, muy boyante y por eso se ha generado este entorno que pensamos que es positivo de cara al futuro y antes o después pues debería empezar a reflejarse, en el cual pues hay valoraciones extremadamente atractivas en el mercado de small caps y es por lo que estamos entusiasmados. Entonces entendemos a los partícipes, pues es normal, cuando uno no se dedica profesionalmente a esto, pues ve las bajadas, se desanima, hay más apatía acerca de la bolsa, más dudas acerca del futuro o incertidumbre. Es completamente lo opuesto, porque es cuando, nosotros por lo menos cuando más emocionados estamos acerca del futuro que puede ser, cuando más hemos estado invirtiendo en el fondo. Yo personalmente este año en el fondo está aportando mucho dinero, o sea, cantidades de 6, incluso llegando a 7 cifras, y porque pues, confío a largo plazo en los fondos, bueno, en los 3 fondos principales, ¿vale? Entonces, precisamente en estos momentos es cuando hay que estar invertidos en bolsa. Y el riesgo no lo determina si baja un índice, si la economía hace X o Y, sino lo que tenemos en cartera. Entonces ahora vamos a explicar, quizás con más grado de detalle que en otras ocasiones, porque son situaciones curiosísimas, o sea, y demuestran pues que al final el mercado reconocerá esto. Lo que pasa es que pueden pasar 1, 2, 3 años, ¿de acuerdo? Esta es otra encuesta de Bank of America que muestra la negatividad de los inversores acerca del mercado. Por ejemplo, en el confinamiento, en el COVID, se alcanzaron niveles extremos. Hace nada, en octubre, aunque era rebotado un poco, o enero, pues estamos en niveles extremos de negatividad.
Si veis, cada uno de estos episodios han sido históricamente bastante buenos para invertir, tanto en 2008, en 2011 y 2012, que estaba como ahora la crisis bancaria, pero era en Grecia, Europa, el tema del euro, de la deuda soberana. En 2016 estaba la famosa recesión industrial, donde China se frenó bastante el crecimiento, venían malas noticias del sector inmobiliario de China, con un poco parecido a lo de ahora. Europa y Estados Unidos también crecieron muy poquito. Se vaticinaba como ahora, para los que estuvierais invirtiendo en aquella época, si lo recordabais, que iba a haber una recesión inminente. Eran épocas que se empezaban a hablar de subidas de tipos de interés, después de haber venido de hablar de quantitative easing y demás. Y bueno, pues también fueron momentos excelentes. Yo recuerdo que hay True Value en cuestión de 1 año y medio, casi 2 años, pasó de cotizar a 10 euros, 11 euros, a irse a pues casi 22 euros, más que doblar. En el año 2019, fines del 2018, de nuevo, momento de extrema negatividad. Estos índices de negatividad se miden por qué porcentaje de la gente o qué porcentaje de las carteras están en acciones, qué porcentaje tienen en liquidez, cuanta más liquidez, pues mayor negatividad, y también las expectativas de crecimiento de beneficios o de la economía. Entonces, a final del 2018 lo mismo, la bolsa había corregido un 20%, habían subido tipos de interés, es cuando la gente está negativa, pues es precisamente ahí cuando hay que invertir, cuando hay que estar optimista. Estoy seguro que pasarán 3 años o 5, volveremos a revisar esta reunión o este webinar trimestral y diremos, pues qué obvio era, pero claro, cuando lo estás viviendo en tiempo real no es tan obvio, porque hay noticias, hay miedo, la gente dice, sí, ya ha bajado la bolsa un 25, está barata, pero ¿y qué tal si baja otro 20%? Pues sí, puede ser, pues lo navegaremos, pues haremos más uso de la liquidez, venderemos compañías que han bajado menos para comprar otras que han bajado más o que sean mejores oportunidades, y cuanto mayor sea la volatilidad, ya lo hemos demostrado muchas veces en True Value, más fuerte emerge el fondo, porque es cuando más valor podemos generar y cuando la dislocación entre valor y precio al que cotizan los activos es mayor, y es cuando se debe aprovechar, ¿de acuerdo? De todos esos momentos. Solo que en tiempo real pues no se ve obvio y siempre está, pues el ser humano es la naturaleza de ha caído pero puede caer más. Entonces es raro, de nuevo, caídas más del 30%. Históricamente suelen pasar pues una cada 10 años, o caídas más del 40% suelen pasar una cada 30, 40 años también. Entonces, pues a lo mejor un inversor que esté aquí escuchando esto piensa por las noticias que ve que va a suceder el mes que viene o dentro de 6 meses, pero la realidad es que del tiempo que estén invirtiendo, a lo mejor en su carrera inversora, lo van a ver 2 veces en su vida. Pues si llega ese momento, pues lo suyo será aprovecharlo. Pero es una estrategia muy mala tener un exceso de liquidez. O sea, está bien un poco de liquidez y nosotros tenemos ahora algo en los fondos, ¿de acuerdo? Pero un exceso elevadísimo de liquidez es una estrategia muy mala, porque psicológicamente cuando, y además yo lo he visto en compañeros de inversión, otros gestores y demás, cuando te vienen eventos como el COVID, que finalmente la bolsa pues te baja un 40%, es muy difícil psicológicamente hacer la transición de estar totalmente fuera del mercado o muy fuera del mercado, muy conservador, a aprovechar las oportunidades. Entonces, esas oportunidades suelen pasar por delante de ti y te conviertes en un mero espectador, ¿vale? Entonces, es decisión de cada uno, pues, el camino que decida tomar, ¿vale? Esto es el mismo estudio, esto lo publica JP Morgan, que es partiendo de una determinada valoración, como estaba a final de año el Standard & Poor's 500, ahora rebota un poco, a lo mejor está a 17 veces, y si hay revisión de beneficios, pues a 18. ¿Qué rendimiento futuro podemos obtener? Aquí sí que se ve claramente en grandes compañías, sobre todo estos a 5 años, la gráfica a la izquierda no la deberíamos hacer mucho caso porque es a 1 año, entonces la dispersión de puntos es muy alta. Pero veis aquí que la nube de puntos está más concentrada y se parece más a una línea recta. Entonces, cuanto mayor es la valoración, lógicamente, mayor probabilidad ves que los puntos aquí, cuando el SP500 está a valoraciones muy altas, de 25 o de 22 a 27 veces, la expectativa en los siguientes 5 años siempre ha sido negativa. O sea, nunca ha generado rentabilidad positiva. Ahora estamos en un entorno, bueno, equilibrado, digamos. Es un poco casi la media histórica y demás, con lo cual en el punto medio sería este. Pero sí que ha habido niveles o entornos, ha habido bastantes ocasiones, podéis ver aquí, donde ha habido retorno cero, ¿vale? Porque todavía la valoración es exigente. Igual que si vais al Russell 2000 y ponéis valoraciones del 17% en la gráfica anterior que hemos visto, si os vais a, perdón, no 17%, PER 17. Si vais aquí,
veis que no han salido negativos, pero sí que hay muchos escenarios donde la rentabilidad es de un 6, un 3, pero en el SP500 en la actualidad, a esta valoración, se pueden dar 5 años de rendimiento cero. Entonces, pensamos que es una clase de activo muy interesante en el que estamos en la actualidad en True Value, sobre todo porque venimos remando pues, prácticamente 8 años muy difíciles para las small caps. Yo recuerdo cuando era inversor privado, antes de iniciar el proyecto de True Value, fue al revés. 2009 fue espectacular para small caps, 10, 11 normal, y el 12 y el 13 fue también espectacular. O sea, había subidas de small caps del índice un 30%. Yo personalmente en 2013 pues tuve más de un 60%, pero eso es mi cartera personal, no es un fondo, ni tampoco está auditado ni nada. Pero hubo un rebote muy importante. Y luego con el tema de la indexación que hemos visto estos años, pues es un efecto muy importante. Otro segundo factor que ha influido en esta dicotomía de mercado es lo que hemos explicado alguna vez acerca de las grandes compañías tecnológicas o de mucho crecimiento. En estos años hemos tenido compañías como Amazon, que crecían los beneficios de media un 30, un 40% al año, Facebook lo mismo, Google y demás. Pero esas compañías ya son grandes y que no se me malinterprete, siguen siendo muy buenos negocios. Algunas de ellas, como Google, está en el fondo de grandes compañías, pero cualquiera que preguntéis del mercado, pues a lo mejor ahora top line de revenues y demás, pues pueden crecer de un 10 a un 15, no un 20% como antes, y no parten de una valoración tan atractiva como partían en 2010, 11, 12. Entonces, un selecto grupo de muy pocas compañías han tirado del carro de lo que es todo el SP500 o el Nasdaq, ¿vale? Y por eso han tenido tan buen rendimiento esos índices, lo cual ha provocado un efecto llamada, porque ya sabéis que el mercado, los inversores van persiguiendo rentabilidades, entonces eso ha provocado el efecto llamada de que la indexación y demás es una estrategia infalible. Y pensamos que está bien, o sea, tiene su lógica, como dice Buffett, a largo plazo estar ahí tranquilos. Pero la pregunta es, ¿realmente la gente que está invirtiendo ahora indexado lo hace porque tiene una visión a 20 años y va a estar tranquilo? ¿O es porque ha sido la temática de inversión que mejor ha funcionado y es donde han perseguido la rentabilidad? Porque era lo mismo que sucedía en el año 2021. Parecía que el Nasdaq o las acciones tecnológicas, estas disruptivas, no tenían fin. Y todo el mundo invertía ahí, que sí, con una visión a largo plazo, y luego en cuanto ha venido la realidad, pues se ha demostrado que eso no era así. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede pasar en el futuro si esas compañías que están en una fase más madura, más que de alto crecimiento, como diría Peter Lynch, sino son más blue chips, acciones buenas, con un cierto crecimiento, pero un poco más estables y con una valoración obviamente más exigente, a pesar de que han corregido? La pregunta es, oye, ¿qué puede pasar si eso no tira del carro y los rendimientos indexados de un MSCI World o de un SP500 ya los siguientes 5 años no llaman tanto la atención? Y se puede dar este escenario perfectamente, rendimientos analizados del 2 o el 3%, y de repente hay un efecto descubrimiento de decir, oye, hay una sección del mercado que ha estado ignorada 8, 9 años o 10 años y que está extremadamente barata, que hay buenas compañías, y además tiene la ventaja de que como las pequeñas y medianas compañías tienen menos liquidez, menos flotante, a nada que entra capital, las revalorizaciones tienden a ser más explosivas que en grandes compañías por ese efecto de liquidez o menor free float por parte de las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, es un escenario que estamos barajando, que los últimos 2, 3 años cada vez nos parece más evidente, sobre todo el último año y medio, 2 años, y pensamos que se puede dar a largo plazo. Y ojo, por eso tampoco vamos a cambiar la política de inversión. Si los siguientes 5 años las small caps lo siguen haciendo extraordinariamente bien, pues rotaremos la cartera porque hay tantas para elegir que habrá algunas que sean interesantes. Incluso a lo mejor puede que luego sea al revés, que a futuro pues algunas compañías grandes estén baratas, pero no es el caso. Yo recuerdo, siendo inversor privado en 2012, que por ejemplo Microsoft, Google, pues el mercado era totalmente al revés. Las small caps lo venían de hacer bien y te las ofrecía el mercado a PER 10, 12. Hoy en día Microsoft está casi a PER 30. Google está bien, lo que repito, nos gusta, pero es casi PER 20 más o menos de este año, a lo mejor un poquito menos quitando la caja, pero y con una expectativa de crecimiento mucho menor porque ya dominan gran parte de la cuota del mercado. Entonces, este otro gráfico de JP Morgan también nos parece muy interesante, sobre todo en este entorno de volatilidad y caídas de mercado. Tenemos aquí
empresas grandes contra empresas pequeñas, ¿vale? Entonces, vemos que las grandes compañías normalmente bajan algo parecido que las small caps en las bajadas. Hay, por ejemplo, la crisis financiera, las small caps bajaron más, o en el COVID también, como hubo esa estampida y eso tiene un efecto sobre la liquidez y el free float, pues bajaron mucho más. Pero ¿qué vemos curioso? Que después de haber bajado el mercado, cuando se recupera, ¿vale? En los siguientes 12 meses, las small caps suben bastante más. O sea, cuando bajan, bajan parecido, quizás un poco más, si podemos argumentar. De hecho, en este año 2022, en el drawdown que ha habido de máximo a mínimo, pues ha sido similar, que True Value más o menos ha bajado lo mismo. Nosotros más o menos cuando ha habido drawdowns hemos bajado lo mismo que el índice, a veces menos, a lo mejor un escenario un poco más, pero luego cuando hemos recuperado respecto a small caps, pues ha sido mayor. En la crisis financiera lo hicieron bastante mejor y en el COVID pues lo hicieron bastante mejor. Por ejemplo, en este escenario pues con True Value Small Caps se vio reflejado y se vio muy claramente este hecho, ¿de acuerdo? Entonces pensamos que cuando ha corregido el mercado es mucho más interesante incluso tema small caps o empresas medianas con respecto a la historia, obviamente. Luego puede pasar muchos escenarios, ¿de acuerdo? Las presiones a la baja de la inflación son evidentes ya. El precio del petróleo vemos que ya perdió todo desde que se inició la famosa guerra de Ucrania y todo esto, pues ese efecto pico que tuvo aquí de pánico, donde se pronosticaba el fin del mundo, pues prácticamente ha bajado un 50%. Los principales materias primas, ya sea mineral de hierro, cobre, aluminio, han corregido con fuerza y la base comparable, sobre todo cuando lleguemos en torno al verano de este año, pues serán bastante buenas, la base comparable para la inflación y debería dar un poco de ánimo a la gente de que pues, no está tan fuera de mano. La gente la asocia, la inflación, no tengo aquí el estudio, pero lo vi hace poco, a la impresión de dinero. Pero lo que demostraban ciertos estudios es que más es debido pues, a lo que vimos en el COVID, de una desequilibrio entre oferta y demanda, que pasamos de estar con la economía restringida a una apertura muy rápida y pues las cadenas de suministro y demás no terminando de adaptarse y produjo ese pico de inflación. Pero pues debería controlarse y volver a un entorno pues mucho más normalizado. Aquí este estudio también, esto lo publica TD Ameritrade, que es uno de los principales brokers de inversores minoristas. En acciones medianas y pequeñas, los minoristas tienen un peso más importante que en grandes compañías. Y debido a la situación de free float y demás, pues cuando hay miedo o negatividad, tiene un efecto bastante poderoso. Entonces, esto es un indicador de sentimiento, porque lo publica abiertamente acerca de qué están comprando y vendiendo los minoristas o pequeños inversores, incluso pequeños fondos. Y si están usando la liquidez, si están desinvirtiendo y demás. Podemos ver aquí un impulso muy grande. Esto fue después del COVID. Este mínimo aquí es del COVID. Vemos que a nivel de negatividad estamos a los mismos niveles. Por ejemplo, esta zona de aquí, que también estamos ahora a niveles igual de negativos, pues eran los mínimos del 2015-2016, momentos muy buenos para invertir. Entonces, vemos que da igual el estudio, la fuente que veamos, nos confirman lo mismo, que estamos en un momento de extrema negatividad. Entonces, ya sabéis, en la bolsa, cuando hay negatividad, la gente tiene miedo a invertir, es cuando mejor tiende a comportarse a futuro y cuando mayores oportunidades o empresas más atractivas hay en el mercado. Aquí, este es el mínimo de 2011, principios del 2012, que aquí era cuando estaba pues la quiebra de Bankia aquí en España, de que la deuda española pagaba un 7% de interés, toda esa negatividad. Entonces, cuando este sentimiento pues, se evaporó, la gente vio que no era el fin del mundo y por A o por B se resuelve o la gente se da cuenta que no es tampoco tan peligroso, pues la subida que hubo hasta principios del 2015 en empresas pequeñas fue elevadísima. Este otro pico aquí de euforia en el 2017, principios del 18, coincidió también pues con revalorizaciones muy grandes en True Value. Esto aquí pues también en True Value lo hicimos bastante bien. Y es casualmente cuando en True Value ha habido más inversores y más entrada de capital en esos momentos, precisamente cuando más euforia hay y demás. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente es que lo haga un poco al revés. Yo personalmente os digo,
Este año 2022 es cuando estaba aportando. Durante el COVID aporté bastante, sobre todo cuando se lanzó, pues, por ejemplo, True Value Small Caps y demás, que era muy atractivo. O en 2015-2016 aporté modestamente porque tenía menos dinero, estaba todo invertido y además pues, True Value tampoco es que generase demasiado, ¿de acuerdo? Y vemos que la negatividad, las encuestas también de inversión, pues las equities, invertir en tecnológicas es lo más negativo y la gente pues lo que quería el mes pasado eran bonos y bancos. Esto es curiosísimo. En febrero, antes de que explotara la bomba del Silicon Valley, es que además no falla. Cuando más concentrado está la gente, algo cuando más eufórica está, es lo que tiende a ir peor. Y eran justo los bonos y los bancos, de lo que peor o lo que más ha tenido dificultad, especialmente los bancos, obviamente. Y aquí podemos ver los diferentes escenarios ante una recesión económica si es que se llega a dar, ¿vale? Si finalmente hay recesión, esto es una media, ¿vale? La línea verde de lo que suele suceder. Entonces ya vemos que la corrección prácticamente está incorporado. Sí que ha habido escenarios de caídas, vemos aquí hasta el 40%, sí, finalmente hay una recesión, pero la media, normalmente, aunque haya recesiones, es de caídas del 20 o el 25, que es lo que hemos vivido. Y si finalmente no la hay, que es la línea de puntos, lo lógico es que el mercado durante los siguientes 12, 24 meses, aquí veis abajo la tabla, es hasta 36 meses, pues históricamente de media ha tenido revalorizaciones bastante importantes, pues de entre el 10, 15, 20%, ¿de acuerdo? Recuperando pues todas las pérdidas, incluso haciendo beneficios adicionales. Tema de la inflación también, el tema de los transportes, vemos aquí que también han bajado bastante. Estos son el coste de transportar un container de Los Ángeles de China a Los Ángeles y vemos que ya está en la media histórica. Luego estaba el tema de mano de obra, que la gente pues sí que tenía miedo y demás, y sí que es verdad que ha habido algo de inflación, pero estamos hablando de un 4 o un 5%. Y luego estaba el tema de la vivienda, que se suelen hacer las actualizaciones acerca de pues, todos los contratos suelen incluir esto. Y por ese motivo quizás los datos de enero, febrero, pues han salido un poco peores de lo previsto, pero habrá que ver pues en mayo, junio y demás, porque el año anterior no había habido esas subidas de precio porque fue cuando empezó a aparecer de golpe la inflación, ¿vale? Y aquí en este gráfico podéis ver lo mismo. Al final tampoco quiero insistir demasiado, pero las empresas medianas, pequeñas, el Russell 2000, tanto en acciones value como en acciones de crecimiento, que podrían aplicar a True Value Small Caps o a True Value Compounders, son el único segmento del mercado, por lo menos americano, que es donde hay más tipos, pero en Europa os puedo garantizar que es lo mismo, donde están cotizando por debajo de la media histórica, cosa que en ningún otro índice, o sea, tú te tomas el índice Russell 1000 de las 1000 compañías más grandes de Estados Unidos y la media histórica de cotización son 15, 16 veces. Pues ahora, a pesar de la corrección que ha habido, estamos a 18 veces beneficios operativos, ¿vale? Y aquí además excluye empresas que no tienen beneficios y demás para que no quede distorsionado. Porque sí que es verdad que en el índice Russell 2000 hay bastantes compañías que tienen pérdidas, que creo que son 30 o 40% del índice, para que nos hagamos una idea. Pero esto excluye a esas compañías, ¿vale? Para que sea más real y podamos comparar manzanas con manzanas porque es donde invertimos y pensamos lo que da rendimiento a futuro. Incluso el índice Russell de grandes compañías de crecimiento, vemos como todavía hay valoraciones de 21 veces beneficios operativos cuando la media suele ser 17, a pesar de que esto ha corregido con bastante fuerza para que veamos la clase de burbuja pues, que había en grandes compañías de mucho crecimiento en 2020 y 2021, ¿vale? Y esto, pues bueno, es lo mismo, pero viéndolo de otra forma. Aquí tenéis otro dato interesante que es lo que llaman las 8 megacaps, que las 8 megacaps que os decía que han tirado mucho del Nasdaq, es que prácticamente del índice Nasdaq 100, estas 8 megacaps creo que eran el 50 o el 60% del peso. Tenéis aquí abajo cuáles son: Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix, Nvidia y Tesla, ¿vale? Podemos ver cómo estas compañías, lo que os decía antes, en el año 2012 estaba la valoración, pues como están ahora las small caps, que es atractivo, un PER de 12. ¿Y cómo se llegó a ir esa valoración a casi 38 veces beneficios? Toda esa expansión de múltiplo durante muchos años, unido a, obviamente, un crecimiento de beneficios importante, tuvo un efecto, pues, muy llamativo en los rendimientos de esas compañías. Entonces, ahora ya partimos de valoraciones muy exigentes, o sea, estas 8 megacaps de media están cotizando igual que en el pico de la burbuja tecnológica.
Después de esa burbuja tecnológica, muchas de esas grandes compañías corrigieron otro 30, 40, 50% adicional, para que nos hagamos una idea. El SP500, si quitamos esas 8 grandes compañías, ¿vale? Vemos que está en una zona más razonable de PER 18, solo que en el pasado era curioso porque sí que es verdad que en 2011, 12, 13 era muy buen momento para invertir en grandes compañías, porque si veis, las empresas medianas o pequeñas era al revés, que ahora estaban más caras. Te pedía el mercado 16 veces o incluso en algún momento de estrés, de pánico, te pedían 14 veces beneficios, pero es que estas compañías, si se llega a ver aquí en el gráfico, estaban a 10 veces beneficios, que es de locos. O sea, lo que decíamos antes, compañías pues como Apple. Yo recuerdo estar analizando a Apple en 2013 y estar cotizando, quitándole la caja a PER 5. O sea, hoy en día a la gente le ponen Apple a PER 5 quitando la caja y yo creo que hipoteca a su familia entera para invertir en ella. Y ahora estamos hablando de valoraciones de PER 22, 25. Cuando compró Buffett era parecido, era un PER de 10 o 8 quitando la caja y demás, pues hizo una buena operación, pero ahora la situación es totalmente diferente. Con lo cual, pensamos que es bastante atractivo para el futuro porque, bueno, puede que se dé ese escenario que hemos explicado anteriormente. Incluso en la anterior burbuja tecnológica, vemos que las small caps no llegaron a bajar tanto como ahora, bajaron a PER 14, 13, y ahora estamos hablando de 12, 11, 10 veces beneficios. En el caso de Europa, hay casos más obscenos. Por ejemplo, en Italia tenemos alguna acción y demás. Ahora comentaremos que todo el índice italiano está a 8 veces beneficios, pero muchas small caps de media están a 6, 7 veces beneficios y hay algunos negocios buenos a 4 o 5 veces beneficios. Y creo que es pues, bastante ilustrativo y visual que se vea lo que ha sucedido en el mercado. ¿Vale? Y este es otro gráfico que lo que hace es restar el PER futuro del growth respecto al value. Entonces vemos que ha pasado el growth de estar bastante sobrevalorado a volver ahora pues, a una zona un poco más media después de esas correcciones. Y este gráfico es el que solemos mostrar habitualmente de lo que ha sucedido en True Value, pues que cuanto mayor ha sido la corrección que ha habido, pues mayor ha sido la rentabilidad posterior. Hemos pasado por varios periodos de estos de caídas de doble dígito y todavía estamos involucrados en alguna de ellas. El inicio de año había sido bastante fuerte, pero empezó todo este tema de la crisis bancaria y demás, y entonces se ha visto muy reflejado en acciones que tienen pues baja liquidez y demás, y pues de nuevo ha vuelto a salir capital, con lo cual pues hemos aprovechado para seguir sembrando, para recoger a futuro. Pero es un proceso pues que la gente tiene que comprender y que tenéis que tener la paciencia. Al final, al participar en True Value, lo único que podemos pedir es pues que si puede, invierta periódicamente y que tenga esa visión que tenemos nosotros a 3 o 5 años. ¿De acuerdo? En True Value hemos incrementado, sobre todo los principales holdings, ya comentamos, en Nagarro, en GDI, ahora veremos los resultados de estas compañías, Premium Brands, S&U, bueno, muchas. Hemos iniciado posiciones ahora con las últimas caídas en Endava. Nos gusta mucho el sector, lo conocemos bien, ya sabéis que es un sector el mismo que Nagarro, EPAM, Globant. Y a nosotros personalmente nos gustaría tener mayor exposición a Nagarro, quizás un 15, un 20% de la cartera, pero ya sabéis que está este límite legal. Entonces, pues bueno, la forma de tener exposiciones a Endava es que mirándola a 12, 18 meses, pues la valoración, quitando la caja y demás, ha bajado a 17 veces, más o menos, 18, que son múltiplos pues, que casi no se veían desde que salió a cotizar en un negocio que pensamos que es muy bueno y que puede componer capital al 20 o 25% y deberíamos capturar esa tasa de rendimiento. Hicimos la operación especial de Teleperformance, donde hubo esta noticia negativa que comentamos en el último webinar trimestral, más o menos comenzamos a comprar a 190 euros y llegó a 260, que es un poco la valoración histórica y demás, y ahí comenzamos a vender. Sí que es verdad que luego sigue bajando hasta 240, pero bueno, más o menos las ventas medias estarán hechas a 250. Entonces, más una situación especial de aprovechar un pánico puntual del mercado, ¿vale? Entonces, aquí técnicamente iniciamos una posición en Teleperformance, pero se verá en el informe trimestral cuando salga de este trimestre pues que se ha vendido, ¿de acuerdo? En True Value Compounders hemos seguido aportando más o menos en casi todos los principales holdings. Como Endava cumplía con la misma filosofía del fondo, también la hemos incorporado. Y con las bajadas que ha habido recientemente, pues hemos incorporado los relojes suizos, que es el principal dealer o retailer
que vende pues estos artículos de lujo de Rolex y otras marcas de relojes, pues que está especializado, tienen relaciones muy longevas y es un sector pues que es como invertir en lujo, ¿vale? Que al final pues crece en vía precio un 5, un 10% y vía volumen pues otro 4, otro 5. Entonces pues da ese compounder o ese crecimiento doble dígito a cambio de una valoración en la actualidad pues de unas 12 veces beneficios, cuando pues, normalmente estos negocios de lujo suelen estar a 20 veces. El tema es que cotiza en Londres y ya sabéis que la bolsa de Reino Unido, pues con toda la mala prensa que ha habido, pues es de las más baratas que hay y nos parece interesante pues aprovechar la oportunidad. Endava también es una compañía de Reino Unido con contabilidad en libras y demás y que, bueno, pues también se ha visto quizás un poco impregnada de esa negatividad que hay, a pesar de que la mayoría pues exporta sus productos fuera de Reino Unido. En True Value Small Caps hemos seguido incrementando sobre todo los principales holdings, ¿de acuerdo? Y como nuevas incorporaciones, línea directa con las bajadas. Nos parece un negocio muy bueno, líder en costes, muy recurrente, ¿vale? Como todas las compañías que le ponemos esa característica al fondo para que pues, nosotros no nos gusta especular o no nos gusta dormir intranquilos cuando hay una crisis y demás, pues queremos negocios muy sólidos. Entonces, el seguro de coche es obligatorio comprarlo y es muy raro que la gente pues, lo dé de baja ante una crisis. Y si encima tienes la posición de proveedor de bajo coste en escenarios de inflación donde el consumidor está sufriendo, pues deberías tener una ventaja competitiva. Y además tienes más facilidad de subir precios. Lo que le ha pasado a línea directa para bajar es un poco como cuando explicamos el caso de Vidrala que habíamos invertido. Es una desequilibrio puntual entre ingresos y costes. Los costes de reparar los automóviles y demás pues han subido muy rápido, al instante suben, el coste de los materiales, de la mano de obra y demás, pero tú ya has vendido primas o seguros o pólizas de seguro un año atrás o 6 meses atrás. Entonces, ahora que las va renovando, pues se está viendo que está subiendo los precios. Entonces, deberían pasar 12, 18 meses hasta que eso se equilibre y la compañía pues vuelva a ganar 10 céntimos, 11 céntimos por acción y estas compañías es raro que coticen por debajo de PER 15 y ahora pues estaría de beneficios normalizados a un PER de 9, para que nos hagamos una idea. En un negocio pues que estamos bastante tranquilos, tiene esta característica de que no tiene tanto crecimiento, por eso está en True Value Small Caps y nos gusta mucho. Y otra compañía de Reino Unido, que también nos han aprovechado toda esta negatividad que hay, es Domino's Pizza Group. Esta empresa tiene el Master Franchise de Domino's Pizza, que es un negocio increíblemente bueno en Estados Unidos. Podéis ver cómo lo ha hecho, cómo ha ido y demás. Se suele poner como caso de éxito, como una de las empresas mejor gestionadas de comida rápida, con una ventaja competitiva increíble respecto a cualquier otra cadena de pizzerías de comida rápida. Y esta compañía tiene los derechos en exclusiva para Reino Unido e Irlanda. Entonces, lo normal era que estos negocios pues, cotizasen a 20 veces free cash flow, porque son muy buenos, muy recurrentes, no sufren las crisis y están muy bien gestionados. Entonces, se ha juntado la caída del mercado de Reino Unido, las malas noticias. La empresa del similar de Estados Unidos publicó unos resultados débiles, lo cual presionó a la baja y hace poco, que después de esto hemos incorporado, lo que provocó la oportunidad es que publicaron el informe anual y simplemente dijeron, oye, este año vamos a invertir un poco más de lo normal para tener la mejor tecnología, estar a la vanguardia y quizás el EBITDA va a ser igual que el año anterior, pero no significa que el negocio vaya a crecer. De hecho, en ventas comparables, Domino's Pizza Group crece bastante, crece a lo mejor un 4% al año, un 5%, luego abre tiendas en Reino Unido a un ritmo del 2 o el 3%, con lo cual tenemos un crecimiento del 7%. Pero es que encima, para hacer ese crecimiento del 7%, genera un montón de free cash flow, que es la característica de buenos negocios. Entonces, lo que hace la empresa es distribuirlo todo en dividendos o recompras de acciones. De hecho, tiene un trato al accionista, pensamos, muy bueno para lo que es el mercado de Reino Unido. Con lo cual la rentabilidad para el accionista pues, puede ser otro 8 adicional. Con lo cual la combinación de los dos factores pues, nos sale una TIR del 15%, incluso aunque no se vuelva a expandir el múltiplo, porque nosotros hemos comprado, ahora veremos esta compañía más o menos a 12 veces free cash flow de las 20 históricas. Y para que os hagáis una idea, en el símil Domino's Pizza de Estados Unidos,
normalmente cotizaba 30 veces beneficios. Y aunque ha bajado mucho en bolsa, ahora está a 22, 25 veces. O sea, sigue siendo el doble de valoración a pesar de que ha bajado mucho en bolsa, para que tengamos una referencia. Y bueno, en True Capital no ha habido así mayores movimientos, ya sabéis que es el fondo en el que menos se actúa. La única salida ha sido Heico, un poco por valoración, que sí que es el filtro que hacemos de decir, hombre, nos encantaba la empresa, ha ido bien, hemos ganado dinero, pero se ha ido casi a 50 veces beneficios. Entonces, hombre, en este entorno y demás, pues pensamos que es mejor la liquidez o estar en alguna otra compañía, que hay bastante donde elegir, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a los principales resultados que han hecho las principales compañías, sobre todo de True Value, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que en Nagarro es top holding en los fondos y estamos muy contentos con los resultados que ha publicado. De nuevo se demuestra el carácter conservador del equipo directivo, lo cual nos gusta mucho. Habían dicho que en el cuarto trimestre iban a hacer un margen EBITDA del 10% y ha acabado siendo del 13%, un 30% superior. El guidance que han dado para este año es de crecer un 20%, lo cual es mejor que sus comparables, lo cual indica una posición competitiva muy buena. Además, el tipo de productos que ofrecen tienen un coste ligeramente inferior a los rivales, lo cual en estos entornos donde la gente mira un poco más los presupuestos, pues les puede ayudar a ganar nuevos clientes para el futuro. Pero estamos hablando de un año en el cual va a mantener márgenes. Pensamos que pueden ser mayores porque los años de menor crecimiento lo que hace es que la utilización de la plantilla sea mayor y por nuestra experiencia en el sector debería ser bastante bueno el margen en estos años, ¿vale? Pero bueno, suponiendo el guidance que han dado, estamos hablando de un crecimiento del más del 20% porque no incluye adquisiciones y ya han hecho adquisiciones. Estaremos hablando de crecimientos del 23, incluso al 25%, en un año donde la gente telegrafía, recesión y demás con los contratos que ya tiene firmados la empresa, que puede ganar más contratos a medida que avance el año. Entonces, las acciones habían bajado en bolsa porque escribieron un artículo negativo en la prensa alemana. Posiblemente, no tenemos certeza de esto al 100%, ¿vale? Pero un poco en colaboración con un fondo bajista que sospechosamente pues, se puso bajista de la acción 3 días antes, a un ritmo hiperacelerado, como que le corriera prisa antes de que le saliera esa noticia. Y cuando salió el artículo, pues claro, hay muchos inversores retail o pequeños fondos y demás que a lo mejor no han hecho el trabajo que hemos hecho nosotros en Nagarro y pues presa del pánico decidieron vender y este fondo desde entonces pues ha reducido su posición bajista. Entonces parece un timing bastante perfecto. Entonces ese artículo no aportaba nada nuevo, simplemente eran todo especulaciones de que si el auditor es pequeño, era una de las principales negativas, y la empresa ya ha dicho que para 2024 se debería aprobar ahora en la Junta General, que es en junio, pues ya va a tener un auditor de las Big Four, pues no sabemos si será KPMG o Deloitte o quien sea, pero eso demuestra pues que al final no tienen nada que esconder y es lo habitual, porque al ser una small cap lo que hicieron es trabajar con el mismo auditor que la empresa padre llevaba trabajando 10 años y no había habido nada raro, pero la gente pues siempre intenta pues, aprovechar esas ventajas oportunistas sobre todo en el mercado alemán, que estaba Wirecard y empresas similares con grandes quiebras tecnológicas, pues ahora parece ser que cualquier empresa alemana que sea tecnológica y tenga algo así que pueda ser susceptible de duda, pues ya lo tachan como la nueva Wirecard y pues el consiguiente pánico de mercado y demás. Entonces, cuando las acciones bajaron al entorno de 90 euros, incrementamos bastante la posición porque era una valoración que nos parece súper atractiva. O sea, estamos hablando de menos de 8 veces EBITDA de este año, EV/EBITDA o 9, y del año que viene pues estamos hablando de unas 6 veces EBITDA. En un negocio que tiene muy poca deuda, estamos hablando de deuda financiera menos de una vez EBITDA, va a acabar este año, lo cual da margen de hacer adquisiciones, de crecer. Y la compañía, no lo sabemos al 100%, ¿vale? Pero ya recompra acciones en el pasado, cuando la acción ha estado en torno de 90 euros, pues nos gustaría o esperamos que realice esa recompra, solo que, de nuevo, la ley. Y es un poco curioso los eventos como se han dado con estos artículos sin sentido. Hasta que no publiquen el informe anual en abril, pues no están permitidos hacer esa recompra de acciones,
¿de acuerdo? Si es que sucede, ¿de acuerdo? A nosotros es lo que nos gustaría, pero tampoco sabemos si sucederá o no. Pero en un entorno como el actual, sobre todo donde está habiendo salida de capital de fondos tecnológicos o enfocados en empresas más de crecimiento, si se le añade un punto adicional, pues son cotizaciones que pueden estar bastante volátiles, ¿vale? Luego la empresa decían que si lo que cobraba de media por empleado era inferior y demás. Entonces, bueno, ya lo explicamos un poco acerca de, depende de la región de la que tú proporciones el trabajo, pues puedes tener un determinado margen que te permite el cliente. Pero eso se convierte en una ventaja competitiva porque Nagarro te ofrece los mismos servicios que un EPAN, que un Globan y tal, pero a un coste muy inferior y tienen un pool de gente muy atractivo en la India con miles y miles de potenciales candidatos, porque es la principal dificultad de la industria en la actualidad, contratar buen personal de calidad y sobre todo a un coste como lo está haciendo Nagarro. Entonces, en ese sentido, pues, estamos muy contentos con la directiva porque también, pues, cuando bajó la acción, estuvieron invirtiendo su propio dinero, se pagan sueldos modestos y pues seguimos confiados con la empresa y pensamos a largo plazo. Entonces, por nosotros lo que vemos es que bajo nuestros números está cotizando a 6 veces EBITDA, incluso siendo conservadores del año que viene. Y las transacciones privadas en este sector pues, se han hecho a 20 veces EBITDA, a 15, pero es raro que encontréis transacciones privadas a menos de 12 o 13 veces. O sea, que es más del doble. Y por empresas más pequeñas o de menos calidad de lo que es Nagarro. Pero es lo que os decía antes de que estamos viviendo en el mercado, pues momentos donde no hay liquidez, donde empresas que tienen bajo free float, pues se comportan de una forma más volátil, ¿de acuerdo? Entonces, nos gusta detenernos aquí porque es una inversión importante para los fondos, para los 3 fondos, de hecho, porque encaja por política en los 3 fondos y porque es top holding en los fondos, ¿de acuerdo? Si luego alguien tiene dudas y demás, pues nos podéis consultar, ¿de acuerdo? GDI, que también tiene un peso muy importante, es un poco más de lo mismo, ¿vale? Esto lo estábamos explicando. Muchas compañías han dado, de las que tenemos en cartera, de los top 10, top 15 de la cartera, perspectivas de crecimiento, de mantener márgenes o mejorar para este año. Incluso puede que haya sorpresas adicionales si hacen adquisiciones y demás. Sin embargo, los fundamentales del negocio hacen esto, para arriba, y el precio ha hecho esto, para abajo. Y encima, la valoración desde la que partíamos, porque decíamos, hombre, si es que si lo hubiéramos comprado sobre la verdad, no, era una valoración razonable y con una buena expectativa de retorno, pues ahora es mucho mayor. Pero precisamente en estos momentos de miedos macro, donde la gente solo mira las noticias y tal, pues es cuando se producen por debajo de toda esa nube de eventos, por debajo hay otra parte muy interesante que de momento la gente no le presta atención, donde hay un montón de compañías que están aumentando o mejorando sus fundamentales, su valor intrínseco, y el precio baja. O sea, GDI ha publicado cifras récord en el último trimestre, que la gente tenía miedo a la inflación, a la crisis. Han dado unas excelentes perspectivas para este año 2023, tanto de crecimiento como de márgenes, ¿vale? Porque la gente pensaba que los márgenes iban a contraer y han dicho que no, que se van a mantener y además los resultados lo demuestran. Van a generar mucho free cash flow porque el working capital provocado por la inflación ya se ha normalizado. Y además van a hacer adquisiciones, ¿vale? Por lo normal, en un entorno normal, es que reaccionas el precio pues subiendo un 5, un 10 o un 20 en varias sesiones antes, dado nuestra experiencia, ¿vale? Gestionando Truvalue pues los últimos 8 años, 9 años. Pero sí que es verdad que en momentos particulares donde hay esos miedos, ocurre precisamente esto, que tienes compañías que por muy bien que publiquen suben, pero luego enseguida la gente, como tiene miedo, aprovechan para recoger y vuelven al mismo punto o por debajo. Y si publican algo negativo, bueno, ya ni te cuento lo que pueden llegar a bajar, ¿vale? Entonces, esta dinámica es la que nos dice que estamos en ese entorno negativo, de apatía acerca del mercado, de negatividad, de miedo, y ahí es precisamente donde más atractiva nos parece y donde estamos aprovechando las oportunidades pues, para ir incrementando poco a poco. A cambio de esto, la valoración nos parece súper atractiva, 8 veces EBITDA y 12 veces free cash flow. Comparables de estos negocios, lo que os digo siempre de la dicotomía de empresas más grandes. Está, por ejemplo, Compass Group o Sodexo o alguna compañía así. Es raro que bajen de 20 veces, creciendo muy poquito. Estamos hablando de que GDI crece un 15% anual.
Y por EV/EBITDA suelen estar a 12 veces. Transacciones privadas también han sucedido esos múltiplos, incluso con tipos de interés más altos. Entonces, pues nos parece interesante la combinación. MTI, más de lo mismo. Empezó bastante bien el año, ¿vale? Es otro caso curiosísimo. Los resultados batieron expectativas, ¿vale? Por fin dieron datos de crecimiento orgánico que a los mercados no le gustaba. Solo que no lo pusieron en la nota de prensa, no sé por qué, porque es como muy conservadora la empresa, y lo comentaron en el conference call, pero hay que hacer el trabajo de ir y leérselo. Pero era bastante bueno, era de más 4 o más 5%, ¿vale? Los analistas le subieron precio objetivo, que tampoco es que lo sigamos ni nada, pero ya te da una idea de cómo interpreta el mercado los resultados. Pues bien, la acción habrá bajado un 20%, para que os hagáis una idea. Y tampoco partía de una valoración excesivamente cara, porque eran 12 veces beneficios. O sea, solo que ahora ha vuelto a 9 veces. Entonces, cuando empezó el año subiendo bastante, antes de los resultados, sí que es verdad que el fondo redujo algo y después pues hemos aprovechado las últimas semanas para incrementar, ¿vale? Con las bajadas. Pero es que es lo mismo, o sea, es que sucede en una y en otra compañía. Es algo que pues, demuestra lo que siempre hablaban, de ese carácter maníaco-depresivo del mercado a corto plazo. Y aquí os lo podéis ver y cualquiera que sepa interpretar resultados puede ir y verlo y ver esa dinámica que está pasando. En Nagarro más de lo mismo. Los analistas te subieron precio objetivo, eran buenos resultados y demás, pero sucede algo similar, o GDI, ¿vale? GoEasy, la misma historia. GoEasy batió expectativas que había para el trimestre. También aumentó el guidance para los próximos 3 años y tiene un historial muy bueno de cumplirlo siempre estos planes estratégicos y siempre suele hacer, de hecho, más de lo que promete, ¿vale? Pues ahora ha salido con su nuevo guidance para 3 años, que es $20 de beneficio por acción. Tengamos en cuenta que las acciones están en el entorno de 105, que es apenas 5 veces beneficios futuros de cara a los próximos 2 años y medio, ¿vale? Entonces, la acción estaba en 130. Subió un poco tímidamente, pero como volvió a salir dinero, además ha estado todo el tema de los bancos y demás, aunque esto pues, no le afecta, toda esa dinámica que ocurre en los bancos, porque tiene perfectamente macheada la duración de el activo con los pasivos. Si dan préstamos a 4 años, pues tiene ya emitido deuda a 4 años, con lo cual podría estar cerrados los mercados de capitales y de deuda durante 4 años y a la compañía no le pasa absolutamente nada. Lo máximo que han estado cerrados los mercados de capitales pues ha sido en 2008, pues casi 6 meses que hubo ahí un poco de pánico y ya está. O sea, es raro que se produzca eso, pero el mercado mete todo en el mismo saco. Entonces, pues eso es lo que provoca que en 130, que ya está muy barata la acción, pues nos la encontremos ahora en 105. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Comprar más acciones, ¿vale? Pero es importante que el partícipe del fondo comprenda todas estas dinámicas, ¿vale? Porque muchas veces nos preguntan y dicen, joder, pero es que estés invirtiendo en compañías que tienen mucho riesgo, que mira, cuando baja el mercado baja. Que es que no funciona así. O sea, cualquiera puede ver que son negocios que están yendo bien, que en 2023, que se prevé que no es difícil, donde está habiendo o se estima que va a haber a nivel del SP500 una contracción de beneficios, pues GoEasy crecerá entre un 15 y un 20, GDI también va a crecer mínimo un 10 a un 15, Nagarro un 20, MTI también va a crecer otro 10, otro 15 y bueno, pues es la tónica habitual, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí, como solemos hacer siempre un pequeño repaso de las principales posiciones de cartera, Premium Brands es otro clarísimo ejemplo de compañía que presentó resultados el jueves pasado, creo, estuve escuchando el conference call y de nuevo, dio por primera vez su nuevo guidance a 5 años, ¿vale? Y de hecho yo estaba escuchando el conference call y los analistas estaban realmente impresionados porque es un guidance de crecer orgánicamente entre un 8 y un 9% en sector alimentación, que es un sector maduro, pero como tiene estos productos de valor añadido, trabaja para grandes marcas con restaurantes de comida rápida que les hace mucho de los menús ya preparados para que el tema de la inflación de los trabajadores pues le afecte menos y demás, pues la mayoría de este crecimiento es orgánico. No va a necesitar emitir acciones para alcanzar esos objetivos, que es prácticamente de doblar beneficios en los próximos 4 años y medio. Ya os digo, sector alimentación ultra estable y predecible en las crisis. Este año va a crecer casi un 10-15%, sin incluir adquisiciones que pueda hacer, y el EBITDA va a crecer un 20%, con lo cual incluso va a mejorar margen, porque ya ha empezado a implementar subidas de precio
¿vale? Entonces, en el futuro de este 8-9%, bueno, este año va a ser más, pero de este 10-15%, el 60% es vía subida de precio y 40% del crecimiento es volumen. O sea, que es un entorno en el cual los productos siguen siendo demandados porque va a crecer vía volumen y encima el cliente acepta la subida de precio. Y a la vez a ellos les está bajando el coste de las materias primas, de la proteína, de la electricidad y de los trabajadores. Bueno, no es que esté bajando los trabajadores, pero sí que está acelerando mucho menos la inflación, ¿de acuerdo? Y es otro claro ejemplo de esto, de empresa que bate las expectativas, da muy buen guidance para este año, da buenas perspectivas para 5 años. Es otra historia, es otra empresa que tampoco es que nos creamos estos guidance con una venda en los ojos, sino que comprobamos que este equipo directivo lleva 15 años en la compañía y que siempre que hace estos planes les tiende a cumplir. Y nos parece realista en las bases en las que están preparadas. Entonces, Premium Brands demuestra también lo que ha sucedido en Small Caps en los últimos 5 años también. Premium Brands en el año 2018 alcanzó $120, ¿vale? Se puede considerar fair value, a lo mejor cotizando un poco por encima de la media de lo que debería. Vale, perfecto. Entonces empezamos a invertir en 30, una cosa así. La cuestión es que en esa época hacía 250 millones de EBITDA. Este año va a hacer 600, ¿vale? Más del doble. ¿A qué precio cotiza? A 90. ¿Vale? O sea, tenemos una compañía que creció más del doble cotizando un 30% más barata. ¿Cuál es el resultado? 11 veces beneficios. O sobre EV/EBITDA, pues unas 7 veces o 8 veces, más o menos, como se quiera ver, de este año, que luego va bajando bastante rápido. Este tipo de negocios, cuando los tipos de interés estaban más bajos, había private equities comprándolos a 15 veces EBITDA. Incluso con tipos de interés más alto, están en transacciones a 12 veces EBITDA, para que nos hagamos una idea del valor privado de estos negocios. Y esto es algo realmente valioso. O sea, dentro de compañías de este tamaño, de 4 billion de capitalización, es prácticamente muy complicado encontrar compañías que estén creciendo orgánicamente un 8 o un 9%, más complementado vía adquisiciones con pricing power, poder de fijación de precios, sector alimentación, que es muy estable. Entonces, pensamos que son activos únicos que, pues, antes o después el mercado reconocerá su valor, solo que es en el entorno en el cual, pues, nos encontramos. Casualmente, el 2018, pues sí que es verdad que parte del 16 y 17 habían sido años muy buenos y ahora ha habido todo este tema de la indexación y tal, y se ha acelerado los últimos 5 o 6 años. Pero bueno, nosotros nos mantenemos firmes y estamos tranquilos, ¿de acuerdo? Que es curioso, porque cuando pasó de 30 a 120, tampoco es que doblase el EBITDA, simplemente que hubo ese efecto de descubrimiento, como ahora. Cuando nosotros compramos la primera vez Premium Brands, estaba en 2014 a 10 veces Free Cash Flow o 12. Había hecho inversiones fuertes para todo el crecimiento que anticipaba a futuro y es precisamente lo mismo que le pasa ahora. Si escuchamos este conference call, decían, oye, es que tenemos más demanda de la capacidad que teníamos. La hemos tenido que construir, por eso es presión a la baja sobre márgenes, pero estamos muy bien posicionados para los próximos 3-4 años, ¿de acuerdo? Kexen, pues ya sabéis que está ahí en Hong Kong y con el tema de China y todo este tema del sector inmobiliario, pues está la gente negativa y está un poco neutralizada la cotización, diríamos, ¿vale? No sé si considerar un error de inversión o no de True Value, porque empezó siendo una situación especial donde iban a vender una serie de activos para retornar el capital al accionista, pero de repente vino el COVID y se paró todo en seco, con lo cual, pues esa tesis se desmonta un poco. Lo que pasa es que la acción tiene baja liquidez y es una posición que se construyó cuando el fondo era más pequeño y bueno, pues está ahí donde somos más bien pasajeros, ¿de acuerdo? O sea, se podría vender, pero pensamos que a este precio pues no tiene tanto sentido. Entonces, es un poco lo que pasa en Asia. Si en Asia, una de dos, para que la acción suba en bolsa tiene que crecer o si no crece, que es el caso de Kexen, que no crece, que te devuelva el dinero. Pero de momento no están devolviendo el dinero por toda la incertidumbre que ha habido los últimos 3 años. Entonces, esperamos que este año o el siguiente, que se va a normalizar un poco más el sector hotelero, porque recordemos que tienes hoteles icónicos en San Francisco, Nueva York eh, y Canadá, aparte de otros activos en Macao y todo esto, ¿vale? Entonces, esperamos que recuperen esos planes y demás, ¿de acuerdo? Berry Global
es un poco similar, dio buenos resultados, habló de mejor trato al accionista, devolviendo capital, haciendo recompras de acciones y bueno, pues son 7 veces beneficios. Estas compañías suelen estar a 12 o 15 y es lo habitual, pero no podemos luchar contra eso y sigue siendo lo mismo. O sea, nos encantaría explicar de algo, pero o sea, tampoco consideramos que hayamos cometido errores así graves de inversión los últimos meses y demás. Sí que os puedo decir que en 2018, lo hemos comentado alguna vez, sí que hubo 3, 4 errores de inversión, que a lo mejor en vez de haber acabado el año en menos 20, pues podría haber sido menos 13, menos 12, ¿vale? Pero sí que es algo de lo que estamos contentos de que no ha habido así grandes fallos de inversión o esto, sino que es, pues bueno, el mercado reconocerá el valor. Concentrix, pues también negocio estable y demás. Sí que es verdad que el guidance que dio para este año de crecer es un poquito menos de lo que esperaba el mercado, pero a nivel de beneficios era lo que esperaba el mercado o incluso un poco mejor, pero para un negocio bastante recurrente, que es que antes de esta caída de mercado cotizaba PER 20. Es tipo Teleperformance, son de hecho los dos líderes de mercado. Y que Teleperformance normalmente estaba PER 16, 17, pues Concentrix está ahora PER 9 de este año y del año que viene es PER 8. Entonces, pues bueno, hasta PER 16 pues hay un 100% de upside, pero la compañía sigue actuando, pues sigue haciendo recompras de acciones, sigue comprando compañías y de momento pues tampoco tenemos así ninguna queja importante. Y Telink ya lo conocéis, no ha habido mayor novedad. Todavía esta sí que falta de publicar los informes definitivos, pero bueno, a 10 veces beneficios, con caja neta, sector también recurrente. O sea, al final todos estos negocios son de sectores estables, como veis aquí. No estamos sobreexpuestos, yo que sé, a sector automóvil, sector bancario. Es que para nada. Si es que son todos negocios que es un filtro clave que hacemos de decir, oye, esto en la crisis del 2008, ¿qué tal lo hizo el negocio? ¿Se comportó de una forma estable, sí o no? Pues sí. Y si además está en una valoración atractiva, pues nos parece muy interesante y nos da la confianza de decir, bueno, si incluso baja más la bolsa, sabemos que el negocio a nivel fundamental lo va a hacer bien, no tienen una deuda excesiva y podemos comprar más con total confianza. Y el partícipe también pues, tiene esa garantía de que está invirtiendo en algo muy resistente y que está en una valoración muy barata. Savaria, lo mismo. Esto estaba escuchando el otro día también el conference call. De nuevo, resultados mejores de lo esperado. Los analistas de nuevo subieron los precios objetivo, aunque ya os digo que tampoco lo vemos, pero os da una idea de cómo se interpretan los resultados. Y sobre todo la directiva, durante el conference call, dio unas perspectivas excelentes para este año y para los próximos 3 años. Y su plan estratégico es ir más o menos ir creciendo orgánicamente el beneficio un 15%. Y a nivel de ventas, pues entre un 6 y un 8, con algo de expansión de margen. Y de nuevo, el precio ha bajado y los fundamentales del valor de la empresa ha hecho así. Pues nos resulta curioso. Y estará de este año a 12 veces free cash flow, cuando normalmente suele ser 20 o 20 y algo. Pues una empresa de equipamiento médico, con todos los vientos de cola que hay por el envejecimiento de la población. Entonces, de aquí a 3 años, pues la valoración será pues, en torno a 6 veces EBITDA. Cuando que transacciones privadas puede venir un private equity y pagarte 12 veces EBITDA, que sería más del doble de lo que cotiza y estarían contentísimos de esa adquisición. Pero, pues mientras tanto, seguimos esperando y disfrutando como accionistas. S&U, lo mismo. Mejores resultados de lo esperado, buenas perspectivas, tienen un balance súper sólido, la nueva línea de negocios de Aspen les está creciendo un 40%, un nivel de apalancamiento ridículamente bajo para ser una empresa financiera, lo cual le aísla de todo este ruido y demás y le permitirá robar cuota de mercado si es que hay estrés ante rivales. 7 veces beneficios, cuando lo habitual es PER 14, incluso con los tipos de interés pues, al mismo nivel que están ahora, o un PER de 12. Y encima en los próximos años crecerá un 10%, un 15%. Y la remuneración a los accionistas es extremadamente buena. O sea, con un payout del 50%, ahora mismo la rentabilidad por dividendos es del 6%. Y no hacen recompras de acciones, lo han explicado porque la liquidez de la acción es muy baja. Y ellos tienen muchísimas acciones, pero si repartieran todo lo que ganan en dividendo, podría dar un dividendo del 12% anual. Entonces, en un negocio también muy estable, que es que creció beneficios incluso en el año 2008 y que ha soportado todas estas crisis que ha habido estos últimos años y demás, pues sin mayor problema. GD ya hemos comentado antes, Precia ya lo hemos explicado, tampoco ha publicado todavía los resultados definitivos.
Endava sí que se ha incorporado aquí al top 15 con un peso a lo mejor del 2,5, 2,8. Es similar a Nagarro, solo que la valoración es un poco más alta, pues porque es más conocida, tiene un poquito más de liquidez y tiene un tamaño un poquito más grande. Aquí, perdonad, hay un error. Esta empresa tiene bastante caja. De hecho, quitando la caja, el PER a 12, 24 meses, pues es 19, 20 veces. Luego está el caso de Newlat, que publicó resultados el otro día, de nuevo. Empresa de alimentación. No exactamente lo mismo que Premium Brand, pero europea. En el sector de lácteos, pasta y bakery, ¿vale? Entonces, el segmento de lácteos, pasta y demás, cuando el consumidor tiene dificultades, tiende a rotar a estas categorías. Y de hecho, este año han reportado un crecimiento orgánico en los primeros meses del año ya de más del 20%. Gran parte es vía precio y han dicho que ya van a recuperar los márgenes de beneficio del año 2021. Eso implica unos 75 millones de EBITDA, lo cual serían unos 40 millones de free cash flow. Tenemos en cuenta que esta compañía capitaliza 200 millones, con lo cual estamos hablando de unas 5 veces free cash flow, con una deuda extremadamente baja. Han hablado de hacer adquisiciones, una más grande y una más pequeña. Así que nos pone un poco más nervioso las adquisiciones grandes, aunque hay que reconocer que el track record de esta gente es bueno. Incluso cuando compraron Central de Leche o Central de Latte en Italia, compraron el típico negocio que hacía márgenes ridículos del 3% y lo han elevado al 7 o al 8 y han hecho un home run sobre esa adquisición. Entonces, están planteándose algo similar. Una empresa que tiene bastante facturación, pero que está mal gestionada. Entonces, bueno, nos puede ser interesante y habrá que analizar en ese momento. Pero, pues, de entrada nos gusta la idea. Y sobre valoración de este año, pues es que son 3 veces EBITDA, para que nos hagamos una idea. Cualquier empresa de alimentación europea, la valoración privada del mercado no baja de 8 o 7 veces EBITDA. Si es un activo de menos calidad o bajo estrés, a lo mejor 6 veces EBITDA, pero no 3. ¿Cuál es el tema aquí? Pues que tiene muy baja liquidez, o sea, se ha secado directamente la liquidez en Newlat. Yo recuerdo cuando construimos la posición, intercambiaba al día 200.000 acciones. Ahora ha bajado a 20.000 acciones. Esto es un indicador importante de lo que sucede en el mercado en la actualidad, donde literalmente, pues no se está invirtiendo, hay miedo, con lo cual no se mueve el mercado ni en una dirección ni en otra. Entonces, con un volumen de 20.000 acciones, cualquier fondo que esté teniendo salidas de capital, que aunque el gestor vea que está barata, pues diga, oye, tengo que vender, y venden un poco de todo. Pues es que con 20.000 acciones, con que el 1% de la gente decida vender, ese 1% determina el 99% del precio de cotización. Entonces, la acción te puede bajar un 20 o un 30 con que se retire un 5% del capital o un 0,3%, porque se ha secado mucho la liquidez. En muchas small caps estamos viendo este mismo proceso. Podéis ver en GDI, en muchas empresas similares. Entonces, esto tiene la parte mala de que ya la habéis visto y lo bueno es que ya hemos sufrido las bajadas, pero tiene la parte buena de que cuando retorna el capital, pues lo mismo que pasa en un sentido, pues pasa en el opuesto. ¿De acuerdo? Colliers, ya hemos hablado en algunas exposiciones, publicó resultados también. Es que esto es lo mismo. Colliers es un broker inmobiliario. Y la gente tenía un miedo extremo al sector inmobiliario este año 2023 por la subida de tipos y se pronosticaba pues, caídas muy importantes. Y de repente sale Colliers diciendo, oye, que el beneficio este año, las ventas me van a crecer un 6 porque ya no soy un broker inmobiliario al uso, sino que tengo otras líneas de negocio de gestión de edificios, de fondos de inversión inmobiliarios, etcétera, etcétera. Y el beneficio, mira, me va a crecer entre un 15, a lo mejor hasta un 20. ¿Qué pasa? La acción sube ese mismo día un 10% y en los días siguientes pues ha perdido todo, con lo cual, pues bueno, hemos vuelto a aprovechar de incrementar, pero es otro ejemplo de la misma dinámica que estamos explicando. Y de nuevo, podríamos decir, sí, es que cuando rebotó ese día que dio buenas noticias, estaba cara y por eso corrige. Vale, lo podemos comprar, pero es que estaba a PER 15 y la media histórica de cotizaciones PER 20. Incluso aunque los tipos justificases que están más altos y demás, pues haciendo un ajuste, pues a lo mejor el fair value sería un PER de 16, que es la media del mercado histórica, con los bonos al 6%, que ahora tenemos el bono al 4%,
¿vale? Pero eso justificaría un PER de 17. Pues de este año está en 13, con lo cual ya se puede ver el upside inmediato. Pero es que este 13 al año que viene igual es 12 o 11. Y en 2 años pues seguramente baje a 10 veces. Y el fair value pues sea 17 o 16, pues a 2 años y medio, un 60-70% de upside, pues da una TIR bastante interesante. Entonces, dentro de las nuevas incorporaciones, es lo que hemos comentado antes, Domino's Pizza, tampoco es una posición muy grande, pero es negocio hiperresistente. De hecho, cuando hay crisis, estos negocios tienden a comportarse o a acelerar las ventas comparables. La ventaja de Domino's Pizza es la escala, por un lado, porque al tener mayor escala puede ofrecer mejores ingredientes dentro de lo que es, obviamente, una pizza de comida rápida, ¿vale? No quiero que se compare esto con un italiano gourmet ni nada parecido. Pero dentro de lo que es su segmento es sensiblemente mejor. Y luego tienen una densidad de tiendas que les permite hacer una distribución ellos mismos sin tener que ceder comisiones a terceras compañías muy rápida y muy eficiente, porque es clave cuando estás repartiendo comida caliente, pues que llegue en un tiempo rápido. Y luego además toda la cultura de empresa que tienen y demás, pues es muy, muy potente. Entonces, históricamente se ha considerado pues de las mejores franquicias de comida rápida que hay en bolsa y por eso el importante incremento que ha tenido. Entonces, pues va a seguir teniendo un buen crecimiento orgánico del 6 al 8%, quizás entre el 4 al 6, o sea, tampoco es una ciencia exacta, pero esto unido al buen trato al accionista de que todo lo que gana te lo devuelve como dividendos, recompras de acciones. Además, son de estos negocios que ellos no operan las tiendas, simplemente reciben royalties, con lo cual es el típico negocio que al crecer se puede endeudar, porque el EBITDA te crece orgánico y encima no tienes que invertir, tú le estás devolviendo al accionista. Es lo que provocó realizaciones tan grandes como AutoZone, que es la misma filosofía. Al crecer, genera capital, puede pedir algo de deuda adicional y con eso recomprar más acciones. Normalmente esto no bajaba de 12 veces EBITDA y PER 18 y ahora pues está a 12 y 9. Está a 260 más o menos y se espera para el año que viene pues que gane 0,25 más o menos. De hecho, la directiva tiene un bonus bastante grande si cumplen 0,25 por acción, lo cual dejaría las acciones prácticamente a PER 10. Entonces, valorando 18 veces, pues no sale más upside. Pero tampoco quiero que se vea esto como una ciencia exacta, decir, oye, es que el 2024 tiene que dar ese precio. No, nosotros lo que tratamos de comprar es muy por debajo del fair value y habrá acciones pues, que en un año se doblen, otras que suban un 20, pero la cartera debería tirar en esa dirección. Y Teleperformance lo podemos poner como caso pasado, ¿de acuerdo? De por qué hicimos la inversión cuando bajó a 190 euros. Es una empresa que teníamos en el radar, en la lista de seguimiento, es muy comparable a Concentrix, pero que cotizaba un múltiplo muy alto. Cuando estaba a 300, casi 400 euros. A 300, de repente sale que un artículo por ahí de, pues parecido a lo de Nagarro, que dice, no, es que la compañía explota a los trabajadores en la división de Colombia o lo que sea, ¿vale? Y resulta pues que aquello pues, se desmonta muy fácil, a nada que conozcas la compañía, las prácticas, el historial que tiene, que eso además solo afecta al 2% de todo el total de ingresos de la empresa, que aunque los tuviera que perder todos, no cambia nada. Entonces, este año ganará pues entre 16 y 17 euros por acción de free cash flow ajustado, ¿vale? Entonces, pues nosotros veíamos esto y decíamos, oye, históricamente cotiza 18, pero es que aunque la valoremos a 16, que es la media del mercado, pues sale un upside interesante, a lo mejor de 280 euros. Compramos bastante a 200, 190 y demás, entonces en el momento que empezó a llegar a 260, que la tasa de retorno pues, es menor, si pensamos que a futuro pues, puede valer 3,30 a 2 años, a 3 años, pues ya no sale tanto comparado con otras gangas que hay. Entonces, como situación especial que a veces hacemos en los fondos, pues resulta interesante aprovechar esos momentos de pánico. Cuanto más grande es la compañía, más rápido tienes que actuar, porque la ineficiencia de mercado dura muy poco en algo como Teleperformance, que capitaliza pues, en torno a 10 billion y demás. En algo como Nagarro, que es más pequeño, que capitaliza 1 billón, pues es diferente y es más ineficiente. La base de inversores minoristas pues es quizás de un 30 o un 40%. Y en Teleperformance pues es de un 3-4%. Hay inversores mucho más sofisticados, entonces la oportunidad duró pues, prácticamente 2-3 días, no mucho más. Pero es un claro ejemplo de cómo haber hecho los deberes previos, tener una buena lista de seguimiento de muchas acciones durante muchos años, pues nos permite
actuar cuando hay esas situaciones. En un negocio que es bueno y que si no hubiera rebotado de forma tan rápida, pues estaríamos contentos de haberlo mantenido a 190 o si sigue bajando, pues comprar algo más, ¿de acuerdo? Entonces, esto no significa que hagamos trading con los fondos porque en Teleperformance estábamos dispuestos a estar 3 años, 5 años, lo que hiciera falta, pero si rebota tanto, lo que hacemos constantemente es decir, oye, ¿y qué tasa de retorno hay desde este punto al futuro? Pues oye, a lo mejor nos salía un 10, que no está mal para un negocio tan bueno, pero es que claro, como baja tanto el mercado ahora, tenemos oportunidades pues, desde Premium Brands a GoEasy con tasas de retorno que nosotros esperamos del 20% anual. Entonces, pues nos parece lógico rotar el capital o estar en liquidez por si aparece alguna oportunidad, como ha aparecido las últimas 2 o 3 semanas, pues que hemos estado también incrementando. Entonces, ese es el proceso o la labor de gestión activa. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con eso acabamos la presentación. Hoy ha sido a lo mejor un poquito más larga de lo habitual, pero nos parece interesante mostrar más información de lo habitual, sobre todo cuando hay momentos de liquidez, de estrés en el mercado y demás. Y repito que no es para que nadie venga a estos webinars y que están dirigidos a clientes, por cierto, de los fondos y salga a comprar estas acciones y demás. O sea, al final lo que queremos es informar y pensamos que si el cliente tiene mayor cultura financiera, pues acabará tomando mejores decisiones con sus fondos. Incluso lo que hablamos aquí no solo aplica para True Value, o sea, al final cualquier inversor, pues ya sabéis que recomendamos mucho los fondos de AZ, que nos llevamos muy bien, de Oros, Valentum. Hay muchos fondos value buenos en España y que pienso que se pueden beneficiar de esas dinámicas que hemos hablado para los próximos 3, 5 años. Y es bueno, pues por mucho que uno invierta en un fondo y delegues labor en un gestor, pues que comprenda qué labor hay detrás y cómo funciona un poco el mercado, que se informe acerca pues, de las inversiones que tienen sus fondos y demás. ¿De acuerdo? Entonces, he visto por aquí que tenéis algunas dudas acerca de compañías. Jesús, vamos a ver por aquí. Hay varias. Un segundito que estoy leyendo las preguntas. Fernando dice si los fondos siguen invertidos en Data Group, en True Value Compounders. Sí, no hemos comentado nada. Publicó también buenos resultados y es que al final van bien las compañías. O sea, no nos gustaría comentar una por una y demás, pero bueno, hablamos un poco más de los top holdings y sí, estamos ahí. A lo mejor ha habido algunos de vosotros que habéis llegado tarde a los... Hemos hablado de muchas compañías, os habéis puesto por aquí. Hay también una pregunta de CTS, de José, decir si los fondos siguen. Comentamos que habíamos reducido la posición porque no nos gustaba todo este tema de la directiva acerca de... Pero ya hace tiempo, cuando anunciaron esto de vamos a poner la compañía en venta. Nosotros por experiencias pasadas en True Value, siempre que sucede eso, la compañía rara vez acaba siendo vendida y suelen ser más esfuerzos de PR, de intentar con notas de prensa, pues empujar el precio de la cotización al alza. Y de hecho lo consiguieron ese día porque subió un 25% y bueno, que además tenemos el historial de trades, o sea, tampoco vamos a hacer público, pero que ese día vendimos la mayor parte porque no nos gustan ese tipo de cosas. Queremos gente pues, que esté enfocada a largo plazo y que digan, oye, ¿que están baratas las acciones? Pues lanzas una recompra de acciones o simplemente sigues centrado en el negocio, haces alguna adquisición, pero ya está, pero no en plan voy a vender la compañía, han pasado 6 meses, no se ha vendido nada, entonces eso ya demuestra un poco pues el tema. Entonces, CTS, hicimos dinero porque subió, vendimos y luego las bajadas volvimos a comprar algo más, pero en una posición más pequeña. Entonces, con compañías que tienen poco historial, somos muy flexibles de mente. O sea, en una compañía como GoEasy, que ya conocemos de hace 7 años, GDI, Premium Brands, por ejemplo, Constellation Software, Juice Scientific, que también ha publicado resultados buenos, pues estamos muy tranquilos. Pero hay veces que hay oportunidades de empresas que tienen menos historial, pero que nos gustan, ¿vale? Que pues, también han ido bien. Solo que hay que ser muy flexible porque no tienes la misma confianza o no conoces del todo bien qué política va a adoptar la directiva con respecto a los accionistas. Entonces, por ejemplo, en Diane Durham, cuando vimos
que hacían cosas que no tenían sentido, pues inmediatamente vendimos. En CTS, pues también, aprovechando además que subió ese día, pues aprovechamos para lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, la seguimos monitorizando a ver qué tal lo van haciendo y demás. Entonces, solo hay en True y los small caps una posición muy pequeña, casi más de seguimiento, ¿de acuerdo? Vale. ¿Hay alguna duda? Paulo dice que acerca de la regulación, acerca de la presentación de las carteras en CNMV que pasa a ser semestral. Sí, lo he visto ahora, bueno, no ahora, hace poco tiempo, el tema de que ya no es obligatorio. Entonces, todavía no hemos tomado una decisión al respecto. Por un lado, sí que nos gusta pues, que la gente vea la cartera, por otra, menos, porque pues, se copian las ideas, o si estamos comprando small caps, o pues tampoco queremos ese exceso de ir traqueando de este trimestre se ha comprado esta, se ha vendido a la otra y demás, ¿vale? Porque veo que muchas preguntas pues, son de compañías específicas. Y es lo que os digo, yo hago estos webinars un poco más para explicar el funcionamiento del fondo, la filosofía, y obviamente lo ejemplificamos con inversiones que hemos hecho en los fondos, ¿vale? Tomás dice cuáles están siendo los mayores detractores de rentabilidad de el fondo Compounders. Ha sido generalizada la bajada. Por ejemplo, tenemos compañías como Volati que han pasado de estar a PER 18, 17, que para un compounder del 15% estaba bien en ese momento, a estar muy barato, a estar a 10 veces beneficios. O sea, son valoraciones que el mercado ahora mismo le está asignando casi, no, ni que fuera a crecer, incluso un ligero decrecimiento para negocios que son realmente buenos. Pero es que es generalizado. Nagarro ha bajado esto, Newlat ha bajado un 30%, a la vez que, pues, este año, por ejemplo, a ver, por la inflación, pues sí, ha ganado exactamente lo mismo que en 2021, que no está mal, pero es que este año ya va a crecer significativamente más, solo que el precio ha bajado un 30%. Data Group, lo mismo, ha pasado de estar cuando la compramos a PER 12, 13, pues a estar ahora a PER 10. Ha rebotado algo, pero más o menos en ese entorno. Entonces, compañías de servicios IT, pues que crecen un 5, un 10%, pues es raro que la valoración privada de esos negocios no sea de un PER de 15 o 16, que es un 60% más lo que vaya creciendo. Entonces, es más bien generalizado. Marlowe, por ejemplo, que también os ponéis aquí, pues también ha ido bien, siguen aplicando bien la estrategia, pero pues, ha bajado desde el precio de compra pues un 30-35%, ¿vale? Y ha pasado, pues eso, de estar a 18 veces, 17, que se puede considerar justo, ¿vale? A pues unas 12, 13 veces beneficios normalizados, pero de nuevo con expectativa de crecimiento. Ricardo dice, ¿cómo puede afectar el coste de capital en el escenario bancario actual? Si la Fed decide bajar tipos, los bancos centrales, ante ese nuevo escenario, creo que debería mejorar. ¿Vale? Sí que es verdad que a corto plazo los bancos se van a volver un poco más selectivos a la hora de dar capital y eso puede influir en la economía y demás, pero tampoco es un efecto grande. David pregunta acerca de los fondos en los que invierto. Yo lo que os he explicado muchas veces, el 50-60% del dinero en True Value original en el fondo, es la mayor que tengo, y luego en los spin-offs, pues más o menos casi igual, un 20-20, ¿vale? Es lo que os he hecho muchas veces. Yo me considero un inversor que me da igual la volatilidad y estoy más contento con empresas medianas y pequeñas. Por eso no tengo el True Capital, pero que True Capital está igualmente bien. Sí, es para otro perfil de inversor. Por eso se inició el proyecto, porque queríamos hacer también algo muy competitivo a nivel de costes y demás, ¿vale? Entonces, pues es un fondo que tiene que ganar tracción y volumen para que sea rentable y pienso que pues, ha estado bien. Y luego sí, obviamente podemos tener inversiones aparte. Yo tengo inversiones inmobiliarias, otra serie de activos, siempre y cuando no sea un conflicto de interés. Está todo pues, regulado por el reglamento este que tenemos de conducta interna y que está más aprobado en CNMV.
Y yo lo que os he dicho alguna vez, por ejemplo, estos amigos de AZ, pues tengo una parte en los fondos. Entonces, digamos que de mis inversiones financieras y demás, pues la gran mayoría, un 60-70% es True Value, bueno, incluso contando inversiones inmobiliarias y demás. Vale, un segundito que estaba leyendo por aquí. Financial dice, ¿cuál ha sido el motivo de la incorporación de relojes de Suiza, Watches of Switzerland? Primero que pues, tiene ese carácter compounder de crecimientos a doble dígito y segundo, pues una valoración atractiva, a la vez que pues, la directiva tiene un historial, la compañía tiene un track record y demás, ¿vale? Carlos dice, ¿cuál es el mercado potencial de Domino's PLC? Bueno, Domino's Group es en Reino Unido. Es una empresa ya madura, por eso está en True Value Small Caps y, por ejemplo, por ese motivo no estará nunca en True Value Compounders. En True Value original podría ser, ¿vale? Porque ahí es el mix de los dos fondos. Entonces, tienen una cuota de mercado muy dominante. En el mercado de la pizza, en Reino Unido, para que se den una idea, de pizza de comida rápida, tienen casi el 50%. Y el rival más cercano tiene un 20%. Entonces, nos parece algo bastante valioso. Y encima tiene el modelo de franquicia, que ellos no tienen que soportar en estos periodos de inflación, es como MTI, no tienen que soportar el aumento de costes ni de la comida, ni de los empleados, ni de los alquileres. Y los franquiciados de Domino's son de los mejores porque están contentos, porque la rentabilidad de la franquicia es mucho mejor que la de los rivales. Entonces, aunque ahora estén ganando un poco menos dinero, pero se mantienen ganando un buen dinero, cuando lo de los rivales, pues no tanto. Con lo cual, pues hace que la franquicia vaya bien. Entonces, tampoco es una empresa que va a tener un crecimiento altísimo, pero que es como lo que explicamos en AutoZone, que nos ha ido muy bien históricamente, que tú ves una empresa que a nivel de top line de ventas crece un 5%, pero es que luego se expande un poquito el margen, te hacen recompras de acciones, te tratan bien como accionista y te salen rendimientos de doble dígito, solo que son generados vía yield para el accionista y vía un poquito de crecimiento, ¿vale? Vale. Luego he visto por aquí dudas de algunas de los top holdings de los fondos, ¿vale? De acciones y demás, pero ya hemos hablado. A lo mejor os habéis incorporado tarde. O bueno, si lo estáis viendo ahora en YouTube en repetido, pues podéis volver atrás y ver esas dudas, ¿de acuerdo? Así que nada más, creo que con esto vamos a acabar por hoy para que se ajuste más o menos al horario habitual de 1 hora y media. Y ya os digo, si tenéis dudas adicionales, tenéis el mail de info@truevalue y ahí podéis preguntar, consultar acerca de todo lo que queráis de los fondos. Así que nada más, me despido de todos vosotros, espero que tengáis una buena semana y lo que decimos siempre, pensar a largo plazo, que al final la volatilidad nos distraiga y cada vez que tengáis dudas al final, pues poneros estos vídeos o incluso yo invito a la gente a que las principales compañías de los fondos, pues aunque no tengáis un conocimiento financiero muy profundo, pues investiguéis un poco qué es lo que hacen, a qué se dedican y demás y que veáis pues que al final estáis invirtiendo, aunque uno compra un activo que es True Value, pues que posee esa cesta de activos pues que tiene estas características que hemos explicado. Entonces, yo cuando estaba empezando a invertir y tenía dudas, lo que hacía era repasar las inversiones que poseía. Pues en un fondo de inversión puedes hacer lo mismo y por eso nos parece muy interesante este formato webinar, mejor que hacer cartas, como hacíamos antes y demás, porque es más interactivo, más visual y creo que aporta más información cuando aparecen esos momentos de duda, incertidumbre y demás, pues acerca de las inversiones, ¿de acuerdo? Así que nada más, un abrazo, un saludo para todos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.